Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Como siempre me siento súper emocionado de estar en contacto con ustedes, mis queridos seguidores. Hoy chicos y chicas tenemos un tema que está que arde, un tema que ha generado un terremoto de comentarios, un tsunami de especulaciones y sobre todo una explosión de expectación. Y es que tenemos más novedades jugosas y frescas sobre el fascinante mundo de las series turcas. Hoy vamos a profundizar en la noticia que ha estado en boca de todos, la relación, la posible reconciliación, el resurgimiento de la esperanza y el aroma a drama romántico entre dos nombres que resuenan con la fuerza de un trueno, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, señores y señoras, prepárense porque la intriga, el anhelo, las disculpas y la posible reconciliación están más cerca que nunca. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta aventura emocional y de desentrañar los misterios que envuelven a esta posible reunión, quiero recordarles, para aquellos que son nuevos en este canal, que se suscriban. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para que reciban notificaciones instantáneas. Aquí en mi canal, siempre les traigo las últimas y más frescas novedades del universo de las series turcas, noticias exclusivas sobre sus actores y actrices favoritos, análisis detallados de las series que están arrasando en audiencia, y por supuesto muchos chismecitos jugosos y fascinantes. Así que suscríbanse ya y únanse a esta apasionada comunidad. Y ahora sí, prepárense porque vamos con el tema del día. Para que todos estén en sintonía, y para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, vamos a refrescar la memoria. Recordemos el punto de partida de esta emocionante historia. Ambos actores fueron las estrellas principales de la exitosísima serie Erkenci, que aquí en España, y en muchos otros países, se conoció como Pájaro Soñador. La química entre ellos fue y sigue siendo innegable. La serie fue un fenómeno, un éxito rotundo, catapultando a ambos actores a la fama internacional. El mundo entero se enamoró de ellos, de la magia que emanaban, de la conexión que irradiaban. Durante el rodaje, los rumores sobre un romance que trascendía la pantalla comenzaron a tomar fuerza. Se hablaba de una relación especial, de una conexión que iba más allá de los guiones y las cámaras. Muchos fans, y con toda la razón, soñaban con verlos juntos en la vida real, con que su amor de ficción se convirtiera en una hermosa realidad. La serie nos regaló momentos inolvidables. La pasión desbordante, las miradas cómplices, las risas compartidas. Todo ello contribuyó a crear una atmósfera mágica que atrapó a millones de espectadores en todo el mundo. Erkenci no solo era una serie, era un cuento de hadas moderno, una historia de amor llena de encanto y alegría. Y Can Yaman y Demet Özdemir eran los príncipes y princesas de este cuento, los héroes y heroínas que nos hacían suspirar y soñar con el amor verdadero. Pero lamentablemente, como suele suceder en el mundo del espectáculo, y en la vida misma, las cosas no siempre salen como uno espera. La relación entre Can y Demet, si es que alguna vez existió, terminó de una manera que no dejó precisamente un buen sabor de boca. Surgieron desacuerdos, distanciamientos, y lo que se suponía que era un cuento de hadas se transformó, aparentemente, en un relato agridulce. Los rumores de discusiones, de tensiones, de malas vibras entre ellos comenzaron a circular. Los medios de comunicación, como suele ocurrir, hicieron su trabajo, alimentando los chismes y creando más especulaciones. La prensa sensacionalista, siempre ávida de dramas, se encargó de exacerbar las diferencias y de crear una imagen de rivalidad entre los dos actores. Y lamentablemente la relación entre Can y Demet se enfrió considerablemente. Las apariciones públicas juntos se volvieron escasas, las interacciones en redes sociales inexistentes. Los fans, que habían soñado con verlos juntos para siempre, se sintieron decepcionados. La posibilidad de volver a verlos juntos en algún proyecto se disipó como el humo. La esperanza de volver a ver la magia de Erkenci en la vida real se desvaneció. Pero como dice el dicho, en la vida nada es eterno, y en el mundo de las series turcas, donde los giros inesperados son moneda corriente, menos aún. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde la esperanza renace, y donde el drama alcanza su punto álgido. Recientemente, como un susurro que se convierte en un grito, han surgido rumores, señales sutiles, indicios que nos hacen creer en un posible cambio de rumbo. La posibilidad de un nuevo capítulo, de un desenlace diferente, se vislumbra en el horizonte. ¿Y cuál es el punto de partida de esta nueva trama? Nada más y nada menos que una posible disculpa. Sí, han escuchado bien.
Según fuentes cercanas, Can Yaman, a través de intermediarios, habría expresado su deseo de disculparse con Demet Özdemir. ¿Pueden creerlo? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que ha encendido la chispa de la intriga y la especulación. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué motivó este gesto? Las teorías son tantas como estrellas en el cielo, y cada uno tiene su propia hipótesis, su propia lectura de los acontecimientos. Algunos creen que Can, después de años de reflexión, de maduración, y de un profundo análisis de sus acciones pasadas, se ha dado cuenta de que cometió errores, que su comportamiento no fue el más adecuado, y que siente la necesidad de enmendar las cosas, de reparar el daño causado. Quizás la distancia, el tiempo y la experiencia le han permitido ver las cosas con mayor claridad y comprender el impacto de sus decisiones. Otros, en cambio, sospechan que se trata de una estrategia de marketing, un plan cuidadosamente orquestado para generar expectación, para avivar el interés del público y crear el escenario perfecto para el lanzamiento de algún proyecto futuro. En el mundo del espectáculo, la publicidad es clave y una reconciliación, o al menos la insinuación de ella, podría ser el anzuelo perfecto para atraer la atención y asegurar el éxito de una nueva serie, película o cualquier otro proyecto en el que ambos actores pudieran estar involucrados. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad más romántica y esperanzadora, que el tiempo, ese gran sanador, haya curado las heridas, que ambos actores, después de haber madurado, evolucionado y aprendido de sus experiencias, hayan decidido dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro con optimismo y con la esperanza de una nueva etapa. Quizás el deseo de dejar atrás el resentimiento, de olvidar los malentendidos y de volver a tener una relación cordial, haya prevalecido. Independientemente de los motivos que impulsen esta posible disculpa, el hecho es que la disculpa, aparentemente, está sobre la mesa. Y este gesto, aunque no sea público, es crucial, es el primer paso de un nuevo camino. Porque una disculpa, aunque no sea la solución mágica a todos los problemas, abre las puertas a la conversación, al diálogo, a la posibilidad de la reconciliación. Una disculpa es un acto de humildad, de reconocimiento de los errores, y de deseo de enmendar el pasado. Es una señal de que quizás aún hay esperanza. Pero ¿cómo ha reaccionado Demet ante esta posible disculpa? Aquí la historia se vuelve aún más intrigante, más fascinante, más llena de incertidumbre y expectación. Según los mismos rumores que han alimentado nuestra curiosidad, Demet no ha cerrado la puerta por completo. No ha dicho ni sí, ni no. Parece que está dispuesta a escuchar, a darle una oportunidad a la conversación. No ha rechazado la disculpa de plano, sino que ha mantenido una postura cautelosa, abierta a la posibilidad de un acercamiento. Y esto, amigos y amigas, es sumamente esperanzador. Porque si Demet hubiese rechazado la disculpa de manera tajante, si hubiese cerrado la puerta de forma definitiva, las posibilidades de reconciliación serían prácticamente nulas. Pero el hecho de que esté dispuesta a escuchar, de que no haya negado la posibilidad de una conversación, es una señal de que tal vez, las cosas podrían cambiar, de que la esperanza aún puede florecer, de que el amor y la amistad podrían tener una segunda oportunidad. Ahora bien, ¿qué implicaciones tendría una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir? Las implicaciones serían muchísimas, y todas ellas serían significativas, tanto a nivel personal como profesional. En primer lugar, significaría el fin de una enemistad que ha durado años, que ha afectado a sus carreras profesionales y, sobre todo, a sus vidas personales. Implicaría dejar atrás el resentimiento, el dolor, la frustración y la amargura. Implicaría perdonar y ser perdonado. Y esto en sí mismo ya sería un logro muy importante, un paso trascendental en el camino hacia la sanación y la felicidad. En segundo lugar, una reconciliación abriría las puertas a la posibilidad de volver a trabajar juntos. Imaginen la explosión de emociones. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo en una serie, en una película. Sería un bombazo, un éxito asegurado. Los fans enloquecerían, las redes sociales explotarían con mensajes de alegría y emoción, y el proyecto en cuestión se convertiría en un fenómeno cultural. La química entre ellos sigue siendo innegable, y verlos de nuevo juntos en pantalla sería un regalo para todos los que disfrutamos de Pájaro Soñador. Volver a ver la magia que emanaban, la complicidad que los unía, y la pasión que irradiaban sería un sueño hecho realidad. Sería como volver a revivir la emoción de Erkentzikos por primera vez. Además, una reconciliación enviaría un mensaje muy poderoso a todos sus fans.
Un mensaje de esperanza, de perdón, de que las segundas oportunidades existen, de que el amor y la amistad pueden superar cualquier obstáculo. Un mensaje de que es posible dejar atrás el pasado, sanar las heridas y mirar hacia el futuro con optimismo y con la certeza de que las cosas pueden cambiar, de que la vida siempre ofrece una nueva oportunidad. Un mensaje de que aunque las cosas se pongan difíciles, siempre hay una luz al final del túnel, una posibilidad de reconciliación y de felicidad. Imaginemos la emoción de los fans, que se vieron privados de la continuación de la historia de amor de Sanem y Can, revivieran la posibilidad de un reencuentro en la pantalla. Sería la oportunidad de verlos crecer como actores, de apreciar su evolución artística y personal, y de disfrutar de la química que los hizo famosos. Por supuesto, es importante ser cautelosos, mantener la calma y no dejarnos llevar por las emociones. No podemos confirmar nada. Todos son rumores, especulaciones, indicios que nos dan esperanza, pero que no son garantía de nada. La incertidumbre es parte del encanto de este tipo de historias, y debemos estar preparados para cualquier desenlace, sea cual sea. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y en el mundo de las series turcas, donde la emoción, el drama, el romance y las sorpresas están a la orden del día, donde los guiones dan giros inesperados y donde los finales felices no son una excepción, todo es posible. La vida, como una buena serie turca, está llena de giros, de vuelcos, de emociones fuertes y de la posibilidad de un final feliz. En resumen, el panorama es el siguiente: Can Yaman, a través de intermediarios, se disculpa. Demet Özdemir está dispuesta a escuchar, no ha cerrado la puerta por completo. La posibilidad de reconciliación, de un reencuentro, de un nuevo comienzo, está en el aire, flotando como una dulce melodía. ¿Qué sucederá? ¿Se reconciliarán? ¿Volveremos a verlos juntos? ¿Podremos ser testigos de una nueva historia de amor? Solo el tiempo, ese gran juez, lo dirá. Pero lo que sí podemos hacer, lo que sí debemos hacer, es seguir atentos, seguir pendientes de las noticias, de las redes sociales, de los movimientos de ambos actores, de sus declaraciones, de sus apariciones públicas. Y por supuesto, seguir soñando con la posibilidad de un reencuentro, de un nuevo capítulo, de un final feliz. Así que, chicos y chicas, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre la posible reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que se reconciliarán? ¿Les gustaría volver a verlos juntos? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué esperan de esta posible reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí y para toda la comunidad. Compartamos nuestras ideas, debatamos, soñemos juntos. Y no olviden, si les gustó el vídeo, darle un like, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguna de las novedades. Muchísimas gracias por ver, por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que la magia de las series turcas nos siga acompañando. Adiós.